Bueno, estamos muy contentos, tenemos visitas. Yo en realidad no tengo un desafío, pero acá tenemos unos misioneros que vienen de Nueva Zelanda y no voy a hablar inglés, por si acaso voy a intentar hablar inglés, pero sin burlarse, sin hacer bullying, por favor. We are so happy. Usted me traduce, ¿cierto? We are so happy. We're sorry for not have a person for translate our language for your language. But we are very happy, very blessed when you're present in this place. And I'll be, ¿cómo se dice seguro? Church. Hoy somos una iglesia extraordinario, ¿ven cómo estamos conquistando ya? We are with God, we speak your voice in your heart and your family. Así, happy for your presence in this place. Un aplauso, por favor, también para... Y un poco también para poder generar, también está, y veo una gran familia, sé que Jorge, Tamara van a hacer la presentación más adelante, pero igual le damos la bienvenida. Les pido que se pongan de pie a todo el familión que vino hoy en día, sin vergüenza, así rápidamente, todos ellos que vienen a un momento muy especial que Dios va a hacer en este momento. Siéntanse, son de casa, siéntanse en casa. Y no sé si hay otro rostro nuevo, creo que no, pero estamos listos, ya estamos dispuestos a lo que Dios quiere hacer. Miren, ahí hay una imagen y hay una frase que dice, si aún creyéramos en la frase, lo que se quiebra, se repara, aún iríamos al trabajo en ese tipo de medio de transporte. ¿Qué es lo que quiero transmitirle a través de esa imagen? Lo que quiero transmitir es que el Señor está haciendo algo nuevo en nosotros, que Dios está formando algo distinto y que hay que tener una convicción muy profunda de lo que hasta ahora hemos conquistado no es el fin en sí mismo. Venimos de un tiempo de retiro, venimos de un tiempo de reconstrucción, de remodelación, venimos de un tiempo en que la fe sobrenatural de parte de Dios se ha manifestado en nosotros en medio de la casa, ¿cierto? Y hay que tener una convicción tan profunda de que Dios quiere hacer algo nuevo, Dios quiere hacer algo distinto. Yo tenía, cuando estaba orando y preparando el mensaje, una certeza de parte de Dios de poder saber de que en este tiempo y en esta hora se debe conquistar algo que quizá lo ha estado por años enfrentando como un desafío. En la mañana hablábamos que asocian a la palabra conquista. Y Caco decía, la conquista yo la veo como un monte alto, como un lugar al cual se debe alcanzar. Y hay una conquista de parte del Señor que debe ser conquistada en este tiempo. Y no como una determinación de que algo nuevo viene, de que los tiempos mejores están por venir, que a veces son frases incluso cliché y de campañas políticas, sino que la convicción de la plataforma que Él está construyendo es para algo sobrenatural de parte de Dios. Porque, amados, ¿por qué el Señor nos llevaría a pasar este tiempo de poder reconstruir? ¿Cuál es el objetivo real de parte de Dios? ¿Cuál es la voz de Él que se está articulando en este tiempo? ¿Es tan solamente para que nos sintamos más cómodos? ¿Es tan solamente para que podamos subir lindas fotos a las redes sociales diciendo que quedó mejor, que quedó más lindo? ¿Es para poder destacar los colores que están afuera? Que todos son objetivos que yo creo que son buenos, pero no es el primordial. La voz del Señor se quiere articular mucho más profundo de eso. La voz de Dios quiere hacer que ese cambio parta desde el interior hacia el exterior y que existan determinadas situaciones en nuestras vidas que han sido cíclicas, amados. Han sido cíclicas, que nuevamente nos enfrentamos a la mismo problema, que nuevamente estamos frente a la misma situación que deben romperse. Que debe establecerse el diseño correcto, que debe decir, ahora la voz de Dios está hablando tan claramente y diciendo que el nuevo tiempo viene, el nuevo tiempo de la conquista, el nuevo tiempo de romper ciclos, el nuevo tiempo de decir, todo lo que quizás para mí ha sido una lucha, hoy es tiempo de decir, tengo la victoria en el Señor. Pero no será por nuestra fuerza, amados, no será por lo que nosotros dejemos o hagamos, sino que será por lo que Él ya ha determinado. ¿Y saben qué, querida iglesia Antioquía? Dios ha determinado un nuevo tiempo. Y Dios está preparando la tierra para poder ser cosechada. Porque el tiempo de siembra, de trabajo, de esfuerzo, de moldear corazones. Habían testimonios durante la semana, se le hacían las preguntas en las reuniones de célula
qué se había conquistado en este tiempo. Y muchos decían, bueno, yo conquisté el carácter, yo conquisté el hecho de poder aprender a trabajar con alguien al lado mío y de poder recibir una instrucción. Para los que no estuvieron quizás más partícipes en alguna de esas instancias, cada uno tenía que ejercer una función y muchas veces en mi rol era de un coordinador, tenía que dar ciertas instrucciones. Y yo lo comentaba en el trabajo, yo decía, me preguntaban, porque ellos sabían dentro de mi trabajo, yo trabajo en una constructora, me preguntaban cómo va la otra obra. Yo decía, bueno, la otra obra va bien, pero es más difícil que esta obra. Y yo decía, ¿por qué es más difícil? Porque ahí trabajamos con la voluntad de las personas. Porque acá nadie obliga a nadie, no es algo impuesto, no es algo de manera autoritaria, sino que es la voluntad de lo que el Señor está haciendo. Y habían tantos testimonios, había tantas historias lindas de parte del Señor. Lo comentábamos, pero yo creo que es bueno volver a repetirlo. Camilo, que fue la persona que hizo la donación, porque fue una donación de parte del Eterno, de lo que fue la pintura del interior del exterior. Él llegó un día y estaba asombrado y decía, pero mira cómo trabajan, se movía más que los pintores que tienen en su mismo trabajo, porque estábamos todos ahí pintando, colocando las winchas, haciendo aseo en la cocina, y se generó esa dinámica. Y uno podría decir, ¿para qué esa dinámica? ¿Por qué tanto tiempo invertido? Es porque Dios está preparando una tierra que es nuestro corazón. Dios está preparando un ambiente distinto, Dios está generando una unidad. Karen lo decía la semana pasada, en este mismo lugar, decía, yo a algunas personas la veía de una determinada manera, pero yo reconocía que al conversar con ella y al estar al lado, eran diferentes como nosotros, como ella pensaba que eran, y es una realidad. Muchas veces nosotros nos encuadramos en pensamientos y en estructuras mentales y encasillamos a personas que son tremendas de parte del Señor. Hay mucha gente que no sabe la persona que tiene al lado suyo, que no sabe la dimensión de Dios que está al lado suyo, que no sabe el aporte que está en esa persona, que no sabe lo que el Señor quiere también entregar a través de esa persona, y que es tiempo que podamos reconocernos unos a otros. ¿Para qué? Para lo que Dios va a hacer. Entonces Dios va a hacer algo tremendo, Dios va a hacer algo poderoso. Dios está estableciendo que sea un cumplimiento la palabra de que en Proverbios 4:18, que dice que la luz, que nuestra vida, que la senda de los justos como la luz de la aurora, ¿cierto? Que va en continuo aumento hasta que la luz es perfecta. Se está estableciendo ese aumento en el Señor. No se trata de tener una mentalidad como de innovadora, pero personalmente tengo la certeza de que aquella persona que no tiene un sueño o una convicción de parte de Dios no ha escuchado la voz de Dios de manera completa. Tiene que haber algo que esté en proceso de conquista, tiene que haber algo que te mueva, que te diga, vamos por este objetivo, vamos por esta conquista, vamos a llenar este lugar de la silla vacía y vamos a colocar más sillas para que esté todo esto repleto. Tiene que generarse eso. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu del Señor coloca esa convicción. Es Él, es su voz, es su amor, es su gracia, es su misericordia, es su infinito amor que se hace manifiesto a través de nosotros. Como la luz de la aurora, ¿cierto? Tiene que ir en aumento, en expansión, en conquista, en multiplicación. Tiene que haber ese decir de, yo este día soy distinto hace una semana atrás. Yo este día soy diferente persona como que era hace 50 días atrás. Hubo un cambio en mi vida. Hubo un cambio, hubo algo que yo dejé de hacer, hubo un cambio de mentalidad, hubo un cambio de mi manera de poder expresarme, hubo un cambio en cómo yo cuido y cómo yo amo a mi familia, hubo un cambio. Y ese cambio es el que se está manifestando en este tiempo, amada iglesia de Antioquía. Se está manifestando. Y yo quiero hacer una invitación a todos aquellos que a lo mejor no se sientan partícipes, que puedan saber de que al estar en esta casa la cobertura está sobre su vida y le está llamando que pueda ser parte de la conquista de lo que Dios quiere hacer. Amén. Porque ¿saben una de las cosas más extraordinarias de este tiempo? Que ninguno de nosotros, y de verdad lo digo desde el lugar pastoral, ninguno de nosotros lo determinó como un objetivo a principio de año. Lo hablábamos con nuestro pastor principal, el pastor Héctor Quiroga, que entre paréntesis no está acá hoy día por motivo de salud, para que también estemos orando por él. Y él decía, en ninguno de nuestros planes estaba el modificar este lugar. En ninguno de nuestros planes estaba el poder generar un recinto nuevo, luces nuevas. No estaba. Pero estaba en el corazón del Eterno. Y cuando hay un sueño que del corazón del Eterno se comienza a construir, a fabricar, eso nos debe realmente apasionar y decir, vamos, porque hoy día la voz que nos está moviendo es la voz de Dios. Amén. Y hay ciertos eventos que se conocen como la palabra hito. ¿Cuántos conocen la palabra hito?
Ito con H. ¿La conocen o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos sí? ¿A quién le puedo pedir la definición de la palabra hito? Esta es la de momento incómodo, así como que a mí no me toca, a mí no me toque. No. Yo sé que si le digo Mario va a salir adelante y me va a decir qué es lo que es hito. Te mira sin contacto visual. No va a decir a Mario que pase. Pero la palabra hito, la voy a leer de manera expresa, se asocia a algún acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en el desarrollo de un proceso o en la vida de una persona. Voy a volver a repetir. Hito se asocia a algún acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en el desarrollo de una persona, de un proceso, o en la vida de una persona. Un acontecimiento puntual y significativo. Y ese es el tiempo en el que estamos hoy en día, un acontecimiento puntual y significativo. Porque como muchas veces nos ha enseñado nuestro pastor Héctor García, lo que estamos haciendo acá en este lugar está pasando a las generaciones. Tengan por seguro que nuestros hijos se van a acordar de este tiempo. Van a decir, ¿te acuerdas cuando cambiaron la alfombra, cuando se pintó afuera? Sí, sí me acuerdo. Y nuestra sala, sí, igual nos faltan las ventanas, entre paréntesis. Pero se han logrado hacer cosas para él. Entonces, estamos dentro de esa plataforma, amada Iglesia Antioquía. No es un tiempo cualquiera. Nuestra exposición no puede decir vengo al culto nuevamente, sino que Dios está construyendo algo que va a generar un cambio de las generaciones. ¿Amén? ¿Lo creemos o no? Amén. Así es y así va a ser. Entonces, para poder dar como un contexto, hay un relato en las Escrituras que habla de Gedeón. Y dentro del relato de Gedeón vamos a compartir 3 principios espirituales que están asociados al tiempo en el cual estamos hoy viviendo. Y hay muchas enseñanzas que están dentro de este relato. Yo creo que muchos conocen un poco el contexto del pueblo de Israel dentro del tiempo de los jueces. Pueden buscar en su Biblia incluso Jueces capítulo 6, vamos a ir del capítulo 6 al capítulo 8. Voy a leer Jueces 6, un poco para contextualizar, del versículo 1 al versículo 6. Dice, versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Versículo 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Había un contexto que puede sonar fuerte la palabra, pero era esa la descripción de miseria dentro del pueblo de Israel en ese tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces está establecido dentro de la historia del pueblo de Dios, posterior a lo que fue la conquista de Josué de la tierra prometida y de la repartición de las tierras, en que habían ciclos constantes en el cual el pueblo de Dios pecaba, ¿cierto? Estaba en rebelión contra él, era atacado, incluso dominado por otros pueblos, se arrepentían, venía un libertador, se levantaba el libertador y después comenzaba nuevamente el ciclo. Era un ciclo constante de diferentes jueces que determinó un tiempo en la historia de Israel en el cual la mano del Señor, como siempre lo ha sido, se manifestó con cobertura, con amor, con restauración, pero aún así el pueblo de Israel estaba en un continuo ciclo de caer nuevamente y de alejarse de Dios. Y muchas veces nuestras vidas también están dentro de ese continuo ciclo de acercarse y alejarse. Pasamos por necesidad y nos acercamos al Señor. Pasamos por un tiempo de aflicción y nos acercamos a Él.
Estamos en un tiempo digamos, de bonanza y nos alejamos de Dios. Y ese mismo comportamiento cíclico era el que se manifestaba en el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Surgía cada cierto tiempo un libertador, el cual escuchaba la voz de Dios y obedecía con fe lo que el Señor le daba como una instrucción para poder nuevamente tomar posesión de lo que a ellos les pertenecía. Porque ¿saben qué, amados? Hay tanta riqueza de parte del Señor. La primera es que su palabra dice que somos benditos desde antes de la fundación del mundo. Que no depende de nosotros, que no depende de cuán bien yo me porto o no, sino que depende de la gracia y de la misericordia, de la voluntad de Dios. En mi vida está entregarla de manera completa. Esa es la condición. Pero una vez que mi vida es entregada de manera completa, la bendición ya está. En Efesios dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y que estamos sentados en lugares celestiales y que tenemos toda bendición espiritual que viene de parte de Dios. Y esa es nuestra realidad para los que somos hijos de Él. Entonces, dentro de esa realidad, no es que la mano de Dios se hubiese alejado de Israel, no era ese el tema. El problema era que Israel desobedecía. El problema era que Israel levantaba altares a otros dioses. El problema era que no reconocían al Dios verdadero, al Dios único, y que esa desobediencia causaba tal nivel de opresión de que imagínense que por 7 años, cada vez que ellos sembraban, cada vez que ellos cosechaban, venían los madianitas con los amalecitas y otros pueblos y les robaban todo. Les robaban todo. Ni siquiera los animales les dejaban para ellos. Y en ese contexto aparece nuevamente la voz del Señor, porque se levantó un clamor por parte de Israel para que viniese un redentor. Un redentor, nosotros tenemos a Jesucristo, nuestro redentor eterno, amén. Entonces tenemos esa bendición de poder contar con Él. Pero el pueblo de Israel clamaba por un redentor y se levanta un Gedeón. Un Gedeón que, como muchos conocen el relato, estaba dentro de un lagar, en un lugar oculto. A muchos lo critican porque estaba escondido. Y ahora reflexionando, ¿cuántas veces nosotros también hemos estado escondidos de lo que es, de lo visible, amada iglesia? ¿Cuántas veces nosotros hemos llevado una vida del reino de Él, quizás sembrando, cosechando, pero con miedo, con temor? ¿Cuál temor? De que en cualquier momento venga el pueblo de Amalek, el amalecita, y nos robe todo. Pero el Señor quiere en este tiempo poder romper. Porque como está escrito en la imagen, para construir debemos demoler. Y ese muchas veces es un principio. Para hacer algo nuevo hay que botar lo antiguo. Para poder remodelar este lugar tuvimos que demoler literalmente todo este sector. Y nos costó y causó trabajo y muchos quizás andaban con dolores de espalda, etcétera. Pero para construir muchas veces nosotros tenemos que demoler. Y saben algo que quizás para aquellos que no conocen más en profundidad de Dios lo puede escandalizar, es que ese demoler a veces nos va a doler demasiado y va a generar de pensar o evaluar si viene de parte del Señor el tiempo que estamos viviendo. Pero es una realidad, amada iglesia. Para construir muchas veces hay que romper. En el caso del pueblo de Israel, en el caso de Gedeón, ¿qué fue lo que se rompió? Primeramente, hubo una instrucción que está relatada en Jueces 6, quienes quieren profundizar lo pueden leer, Jueces 6, 7 y 8, que dice de que el Señor le da la instrucción a Gedeón de que derribara un altar. Había un altar a Baal que estaba dentro de su mismo hogar, imagínense, dentro del pueblo de Dios, los padres de Gedeón tenían ese altar. Y Dios le da la instrucción clara, ¿sabes qué? Tienes que derribar eso. Tienes que derribar aquello que ha sido tu altar durante todo este tiempo. Y así también nosotros, amada iglesia, tenemos que derribar nuestros altares. ¿Cuál es el altar que se ha estado edificando en nuestro corazón? ¿Qué es lo que puede definirse como altar? Todo aquello que capta nuestra adoración. Más aterrizado aún, todo aquello a que le dedicamos más atención y más tiempo que incluso que nuestro Dios. ¿Cuál es el altar que aún falta por derribar para poder comenzar a vivir y a caminar este tiempo de conquista? ¿Cuál es ese altar que nosotros quizás hemos levantado? El altar incluso puede tener nuestro mismo nombre. El altar puede tener nuestro mismo nombre, puede tener el nombre de una profesión, el nombre de un estatus, entre comillas, puede tener incluso, y acá lo digo en la confianza en la cual tenemos dentro del reino de Dios, puede tener el nombre incluso de nuestras familias. Puede tener incluso
el nombre de aquello que nosotros pensamos que son nuestros objetivos, cuando en realidad tiene que ser el objetivo de Dios. Entonces, la pregunta, una de las primeras preguntas parte del Señor, ¿cuál es el altar que se debe hoy derribar? Para Gedeón fue el altar a Baal, pero había un altar que era mucho más fuerte, había algo mucho más potente que debía derribarse. ¿Saben qué es lo que era? Era la mente que tenía Gedeón. Porque Gedeón, al escuchar el llamado de parte de Dios, en el versículo 13 le responde al Señor. Dice, entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Había un altar que era mucho más potente que tenía que derribar Gedeón, que el altar de Baal, que era el altar de su mente, el altar de su manera de ver lo que era su realidad hoy en día, el altar de saber de que Dios que quería hacer algo sobrenatural, algo tremendo, pero tiene que romperse una estructura mental que a veces también está en nuestras vidas. Amada iglesia, ¿nos podemos multiplicar? Nos podemos multiplicar. ¿Podemos ser muchos más? ¿Podemos llenar todas las sillas vacías? Pues si el Señor nos alienta y tenemos las tasas de lo que está haciendo es eso, lo podemos hacer. Pero tiene que romperse esas estructuras mentales. Tiene que romperse ese pensamiento que muchas veces hemos tenido de no hablar de Él, de no anunciar su nombre. Tiene que romperse ese pensamiento de pensar de que incluso algunos llegan a cuestionar si existe un Dios. Uno puede decir, pero ¿cómo en la iglesia se puede pensar eso? Muchas veces se piensa eso. ¿Por qué? Porque tal como Gedeón, al decir por qué nos ha abandonado el Señor, estaba cuestionando la existencia de Dios. Porque aquel que conoce a Dios sabe que Dios es un Dios todopoderoso, amada iglesia. Sabe que es un Dios que puede suplir toda necesidad. Sabe que es un Dios en el cual hay que tener tanta reverencia a Él, porque su amor es tan potente, es tan real, que nosotros tenemos que reconocer que existe ese Dios. Y no que nos ha abandonado. Y muchas veces nosotros tenemos esa impresión de que Dios nos ha abandonado cuando surgen situaciones que, tal como lo muestra en la imagen, nos demuelen, nos botan, nos hacen desaprender, nos hacen sacar lo viejo. Jesús mismo habla del vino nuevo, ¿cierto? Tiene que ser en una odre nueva, pero la odre nueva está asociada también a nuestra mente y a nuestro corazón. Tenemos que dejar de hablar mal, amada iglesia. No, si esto es tan solamente como porque había que hacer algo y quedó lindo, pero no, igual faltó. Amada iglesia, declaremos bien. Declaremos que en este lugar van a llegar nuevas personas que le van a conocer a Él y que van a decir, acá yo me siento en un lugar seguro, en un refugio, en un lugar en el cual acoge a los hijos de Dios. Debemos comenzar a caminar dentro de eso, comenzar a transitar en esa senda. Y amada iglesia, y se lo digo desde el lugar, no como espectador, sino que Dios ha obrado en mi vida de esa manera, rompiendo, quebrantando, tal como lo relata Jeremías, como se rompe la vasija de barro para que el alfarero vuelva a edificar algo, y se lo digo con un corazón empático, yo sé que duele, yo sé que es un proceso en el cual muchas veces no queremos entrar, pero déjeme darle una palabra de aliento, lo que va a venir va a ser mejor, porque tal como le decíamos en un comienzo, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, pero hay que decidir caminar en esa senda, y hay que determinar, comenzar a botar todos esos altares. Amén. Esto, yo a veces me río solo y me cuento los chistes yo y me río solo. No. Es un código, ríete de tus propios chistes. Pero yo en realidad, si hace como 5 o 7 años hubiese puesto una frase en un mensaje, tenemos un Dios espectacular, hubiese dicho, oh, herejía, porque hablas de espectáculo y de luces. Pero cada vez soy un convencido de que realmente tenemos un Dios espectacular. ¿Ustedes creen que Dios le gusta pasar desapercibido? ¿Lo creen de verdad? ¿Cómo fue el contexto en el cual se entregó la instrucción, el código, la Torá, la Escritura? Fue un show
realmente extraordinario, un monte con bocinas, con truenos, con relámpagos, con la voz de Dios manifestándose. ¿Cómo vino el Mesías? El Mesías realmente fue un hombre, porque fue hombre, dice la Escritura, de un corazón humilde. Pero el Señor no era para nada bajo perfil. Y acá no se trata de un tema de personalidad, porque yo sé que hay gente que es más vergonzosa que otro, pero Dios es un Dios que es espectacular. O sea, la creación es algo que nos debe maravillar. ¿Cuántas fotos ayer habían en las redes sociales de la cordillera? Yo creo que la foto típica, aquí viendo la cordillera nevada, y eso ¿es obra de quién? Del mejor diseñador, que es Dios. La creación es su voz manifestada de una manera tan clara, tan potente, que nosotros tenemos que decir, wow, nuestro Dios es un Dios espectacular, que hace las cosas de manera sobrenatural. Ahí hay una imagen de cómo Jesús sanó al ciego. Lo podría haber dicho, haber declarado, ciego ve, pero no. Dios, Jesucristo, el Mesías, como también tiene la misma genética de este Dios espectacular, tomó barro, se lo puso en los ojos y vio. Y ¿saben qué, amada iglesia? Tenemos que maravillarnos tanto porque tenemos un Dios tan espectacular que nos debe poder reconocer de que todo lo que viene de parte de Él. Esta semana aún quedan muchos trabajos pendientes, como lo comentaba, y a alguno le contaba un testimonio que estábamos planificando, y doy gracias públicamente a la paciencia de Jimena y de todas las maestras que me preguntaban, ya, pues vamos a poder tener clase, y yo aguantaba la respuesta, porque no tenía claro aún cómo íbamos a poder terminar lo que era el piso. Vino Mario el día lunes, martes, y estuvo puliendo ese pavimento, pero faltaba sellarlo. Entonces, el día miércoles por mi trabajo tuve una reunión con una persona que se dedica a hacer sellos de pavimento, a pintar piso. Y yo dije, ya, hablo con él y le voy a preguntar, con mi medida de fe, por si acaso, si tiene algún sello para poder comprárselo y poder sellar el piso del segundo piso, que es de la sala de los niños. Y bueno, y recorrimos la obra, vimos nuestro tema de trabajo y le dije al final, Claudio, se llama, Claudio, ¿tú por casualidad no tienes algún producto para poder sellar parqué? Y él me queda mirando y me dice, mira, justo ahora estamos sacando un producto nuevo. Ah, qué bueno. Y dije, igual, bien, pues bien. ¿Y ese producto tú lo tienes? Mira, no me vas a creer, pero justo ahora tengo un bidón en la camioneta. ¡Wow! Y dije, porque de verdad que la mano del Señor se ha manifestado tantas veces y decía que ya es una cuestión que es tan dinámica que uno se apasiona y lo encuentra una muy linda experiencia. Entonces me dijo, mira, justo ahora tengo un bidón, déjame ir a buscarlo y lo vemos. Ya, pues él partió y fue a buscar el bidón y empezó a sacar la calculadora en el celular y dijo, mira, con un tambor me rinde 600 metros cuadrados. ¿Tú cuántos metros cuadrados tienes que hacer? Yo empecé a calcular mentalmente y dije, entre unos 100, 120. Mira, este bidón me rinde 150 metros cuadrados. Así. Y me dije, ya, buena. Entonces dije, ya, pero ¿cuánto es? No, toma, te lo regalo. Dijo, lo único que te pido, sácame una foto antes y después para ver cómo quedó el piso. Y veía nuevamente la mano del Señor, porque de verdad, amada iglesia, lo que contaba la pastora la semana pasada es una realidad. Nosotros comenzamos, y voy a transparentar algunas cifras. Nosotros comenzamos esta remodelación con un 20% del presupuesto total de lo que realmente implicaban todos los trabajos. Un 20%, o sea, teníamos el piso solamente. Y para mí eso era, de verdad lo digo, casi como una herejía. ¿Cómo vamos a comenzar una obra, la Escritura? Y salía el fariseo. La Escritura dice que no hay que construir sin que no sea el presupuesto, para que después no se burlen y digan que la torre no se terminó. Está en la Biblia, si ustedes lo ven, está en la Biblia, si base bíblica, pero fariseo igual. ¿Por qué? Porque la demanda de este tiempo era fe. Vamos, lancemos a la piscina. Yo el otro día le mandaba al pastor un WhatsApp con la imagen de la primera hojita, así una hoja a mano, una reunión. Vamos a hacer cuatro cosas, la cámara, la alfombra. Y después el Señor empezó a generar. Lo de Camilo, que fue un milagro de parte del Señor, lo vuelvo a repetir, fue un milagro de parte de Dios. Y ¿saben qué es lo que es también? Es un cable a tierra muy grande para nosotros y un llamado a la humildad. Porque en el contexto familiar, y acá a las personas que nos visitan, les pido que guarden el secreto. No, en el contexto familiar, una persona de fuera de la iglesia dio el monto más alto de donación. Y esos son como se dice, los fríos números, ¿cierto? Los fríos números.
Y eso tiene que ser algo para poder dar la gloria al Señor y también para poder tener mucha humildad y poder decir, fue gracias a Él, fue gracias a su amor, a su voluntad, porque ¿saben quién se puso acá? Se puso el Señor. Se puso el Señor y el Señor también movió el corazón de muchos para que pudiesen aportar. Y eso, sin lugar a dudas, que es algo que es espectacular, amada iglesia. O sea, también lo hablábamos y le comento algunas historias que fueron muy lindas durante este tiempo. Pero yo era un férreo opositor a que acá se terminara el muro, se estucara, porque mi mente farisea nuevamente, profesional humana, me decía, no vamos a alcanzar, es muy difícil, es mucho tiempo. Y después ahí nuestro querido Hugo con Leonardo decía, no, si la frase célebre la hacemos cortita, ¿cierto? Si la hacemos cortita y en un día, pero no, fue más de un día. fue de trabajo constante, de trabajar, de estucar. Estuvo JR un día ahí con la carretilla, no sé cómo que el otro día, pero está acá, sano. y estuvo acá haciendo los trabajos. Y ¿saben qué? Fue algo que de verdad fue espectacular, pero para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. ¿Y saben por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que es espectacular, amada iglesia. Que genera cambio, que genera algo sobrenatural y cuando quiere manifestar su voz lo hace de esa manera, a la manera de Él. Entonces cuando usted salga y le comparta a alguien de Dios, saben de hacerlo no con un orgullo, sino que con una identidad tan clara de que nuestro Dios es el Dios todopoderoso, amada casa. Nuestro Dios es el que sustenta toda la creación. Nuestro Dios es aquel que hace de que cada día amanezca. Ese es nuestro Dios. Y no se trata de esa falsa humildad y de ese como pensamiento del chiquitito, del tecito, sino que de verdad decir, yo soy hijo de Dios. Él ha determinado un plan para mi vida. Su mandato es que yo pueda ir conociéndole y que podamos ir conociéndole cada día más. Y a ese Dios es el que yo adoro, a ese Dios es el que yo alabo. Y el Señor lo tenía que hacer de manera espectacular también con el pueblo de Israel. En Jueces 7, versículo 2, hay un principio clave. Dice, y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Cuán tendencioso muchas veces puede ser nuestro corazón. No, si fue por nuestro esfuerzo, fue por lo que nosotros hicimos, fue por esto, fue por otro. No, amado. Cada cosa que nosotros tenemos es la mano del Señor. Es la mano del Señor. Yo lo he contado como testimonio y lo vuelvo a contar. Yo llegué el año 2006 a Santiago desde Antofagasta con un título y con una maleta llena de sueños, con nada más. Mi método de buscar trabajo fue imprimir currículum a la antigua, cuando no existían tantas plataformas digitales como la que hoy existe, de imprimir currículum y de ir puerta por puerta. Método testigo de Jehová. Puerta por puerta, golpeando y entregando currículum. Entregando currículum, entregando currículum. Ese maletín que está ahí era el maletín que yo tenía los currículums y en el cual muchos días recorría Santiago entregando currículum. ¿Y saben por qué el Señor lo ha hecho de esa manera? Porque debe haber en nosotros un recordatorio, un cabo en la tierra, algo que nos diga, ha sido la mano del Señor. Ha sido la mano del Señor, ha sido su mano, ha sido su misericordia, ha sido su gracia. No han sido nuestros dones, no han sido nuestro talento, no ha sido lo mucho que nos esforzamos. ¿Dios lo valora? Amén, sí lo valora. Pero es la mano del Señor, amada iglesia. Es su mano, es su poder. Es eso lo que nos sustenta. No son nuestros méritos. Tenemos que renunciar a todo orgullo nuestro. No es lo que nosotros hagamos, sino lo que Él hace. Y ese debe ser también como una arma que debemos usar. Porque como no depende de mí, cuando estoy decaído, debo decir, depende de Él. Depende de Él. Depende de su amor. Depende de su gracia. Depende de su misericordia. Depende de su fidelidad. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Humillarme tan solamente y reconocerle como Dios. Pero depende de Él. Amén. Entonces, como les comentaba, Dios es un Dios que es espectacular. Y para aquellos que no conocen el relato, el escenario no era para nada favorable para Israel contra estos pueblos enemigos. Las escrituras hablan de que era un sinnúmero. Había algunos estudios que hablaban de incluso de 125.000 soldados contra el ejército de Israel. Y Israel logró convocar a 32.000. La razón no era muy favorable, 32.000 contra 135.000 aproximadamente. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor? Aún son muchos. Yo quiero hacer algo más espectacular todavía. Así que dijo, di a que todos aquellos que tengan miedo o temor, que se vayan. ¿Y partieron cuántos?
10.000, 12.000 se fueron. Después dijo, ¿saben qué? Aún siguen siendo muchos. Yo quiero hacer algo realmente sobrenatural en este lugar. Así que di a todos aquellos que tomen agua de determinada manera que también se retiren. ¿Y saben cuántos quedaron? 300. 300 contra un ejército de miles. Humanamente no había cómo. Humanamente quizá para muchos no hay cómo. Pero el Señor es un Dios espectacular que tiene la manera y que tiene el plan y el modo sumamente claro. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Ustedes saben cuántas espadas se levantaron por parte del pueblo de Israel para vencer a los madianitas? ¿Saben cuántas espadas se levantaron? 0. Porque Dios venció a estos pueblos opresores, haciendo que ellos se eliminaran entre ellos mismos. Con cántaros, con antorchas, con chofares, le dio una estrategia, le dio un diseño, le dio la confirmación a Gedeón, dijo Gedeón, baja y escucha. Y había un sueño de parte de uno de estos madianitas que decía, soñé que venía el pueblo de Israel, que venía Gedeón y nos derrotaba. El Señor generó todo, Él hizo todo, dijo, y ustedes obedezcan. Los separó en 100, grupos de 300 estrategias. El Señor nos entrega estrategia, amada iglesia. El Señor no nos lanza a la piscina sin un diseño, nos entrega una estrategia. Y esa es la estrategia que debemos conquistar en Él. Y con esa estrategia, con el cántaro, con los chofares, dijo ahora, y tocaron los chofares y ellos se volvieron locos, no sabían lo que estaba pasando y se comenzaban a matar entre ellos mismos. Y al final nuestro Dios es espectacular, con 300 venció un ejército, venció a miles. Entonces, ¿cuál es el nivel del monte que hoy día se está plantando delante de su vida, amada iglesia? ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la dimensión de la conquista que hoy día se está plantando delante de su vida? ¿Cuál es el sueño o el ciclo, mejor dicho, de maldición que se debe romper y el sueño que debemos alcanzar? ¿Cuál es ese nivel de sobrenaturalidad de parte de Dios que se va a manifestar en este tiempo? Porque, diga a la persona que está al lado suyo, tenemos un Dios espectacular. Y tal como lo hemos dicho, el que da la visión nos dará la provisión. Y Dios lo está haciendo, más iglesia, y voy a ser repetitivo, y no porque yo quiera convencerlo a usted, sino que porque Dios lo está haciendo de verdad. Dios está haciendo cambios, Dios está generando instancias diferentes de relaciones de personas de una manera distinta como se vivía antes. Dios está generando algo nuevo, algo novedoso, porque es tan el clamor que Él tiene de que muchos le conozcan que es necesario que nosotros podamos sintonizarnos a lo que Él quiere hacer. Hay una sociedad que demanda de parte del Señor, que por mucho que se promueva como una sociedad anti-Dios, como una sociedad progresista, demanda de parte de Él, demanda la manifestación de su voz, y ese es el tiempo en el cual tenemos que manifestar, pero sin perder el foco. Hay que mantener el foco, no podemos perder, por decirlo de alguna manera, la brújula de lo que Dios está haciendo. Es Él el que está haciendo la obra, no somos nosotros, es Él el que lo ha determinado. Es el Eterno el que ha determinado este nuevo tiempo. Es el Eterno el que está generando la invitación. No somos nosotros, amada iglesia. Les vuelvo a insistir, no está en ningún programa nuestro. Estamos siendo completamente transparentes delante de ustedes como carta abierta. No está en ningún plan nuestro. No está en ningún plan nuestro el poder hacer lo que Dios está haciendo en nuestra casa. Pero está en el plan del Eterno. Está en el plan de Dios. Está en el plan de Dios que podamos romper siglos. Siento tan fuerte una convicción de parte de Él de que hay que romper siglos en nuestras vidas, romper siglos de maldición. Y son siglos de maldición. ¿Por qué? Porque nuevamente lo mismo, nuevamente la misma lucha, nuevamente se levanta la misma posición, nuevamente tengo la misma enfermedad. Hay que romper esos ciclos, pero no lo vamos a hacer nosotros, sino que lo va a hacer esa voz del Eterno. Y tenemos que mantener el foco siempre. No desenfocarnos. Lamentablemente, la historia del pueblo de Israel no terminó en Gedeón de buena manera. En Jueces capítulo 8, versículo 27 dice, y Gedeón hizo de una ofrenda que se recogió de tesoro, de riqueza, un efod, y lo colocó en Ofra, su ciudad, con la cual todo Israel se prostituyó allí, y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Sería un tremendo error el que nosotros pensemos de que el objetivo es tan solamente cambiar algo físicamente. Sería un tremendo error el pensar que tan solamente la voz de Dios se manifiesta
en lugares como circunscritos, o sea, en el culto, sería un tremendo error. Sería levantar un falso altar, pensar de que Dios está lejano en nuestras vidas, incluso, amada iglesia. Dios está presente. Y para el caso del pueblo de Israel con Gedeón, ese efod vino a ser causa de tropiezo. Los hizo nuevamente perder el foco, olvidarse que el Señor es el que nos tiene en vida. Y es tiempo que aquellos que quizá han perdido el foco, que vuelvan a tener los ojos puestos en Jesús. Hebreo dice, puestos los ojos en Jesús, ¿cierto? Autor y consumador de la fe. Él es nuestro foco, el Señor. Y acá no se trata del discurso que muchas veces se ha dicho, y quiero ser súper explícito, de decir de que la gente va a fallar y que el Señor no. Que es verdad, pero eso no nos justifica a no presentarnos delante de Dios y a reconocer que Él es Dios. No tenemos justificación. Podemos tener argumentos. Es que me pasó esto, que me pasó esto otro, es que usted no sabe. Pero eso no nos justifica a volver a tener los ojos puestos en Él, en el Eterno, en Mesías, en el Redentor, en nuestro Señor. Tenemos que mantener el foco de manera constante de lo que su voz quiere hablar. Porque si hemos caminado hasta este lugar escuchando su voz, no vamos a empezar ahora a cantinfriarnos y empezar a generar nuestra propia agenda. No es de parte del Señor eso. No vamos a empezar a decir, bueno, ya terminamos, entonces ahora vamos a pasar a esto otro. No. ¿Qué es lo que Dios quiere seguir construyendo? Más directo, ¿qué es lo que Dios quiere construir en su vida? Amado hermano, amada hermana, amada familia. ¿Qué es lo que el Señor necesita renovar en su vida? ¿Somos la misma persona que el año pasado? ¿Hay una conquista nueva de parte del Señor? ¿Hay algo que estamos visualizando en Él? ¿Una dimensión de esa sobrenaturalidad? Porque, y acá me la voy a jugar, pero si no es espectacular, no es de Dios. Porque tiene que ser algo así que nos conmueva, que diga, yo no fui. Así, pero de verdad, como en buena, no así como el que se desmarca, sino que yo no fui. No fue por mi mérito, sino que fue Él. Fue su amor, fue su gracia. Amén. Entonces, el saber hacia dónde Dios nos está proyectando es una demanda que todos tenemos que tomar como una bandera también. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Yo tengo una convicción que la transmito que es personal, de que Dios está preparando un lugar tal cual los padres preparan el lugar para cuando llega un hijo, que pintan, remodelan, adornan. Dios está preparando para que vengan nuevos hijos a este lugar. Pero nosotros tenemos que comenzar a accionar. Amén. Le invito a que puedan ponerse de pie, por favor. Vamos a tener dos tiempos de oraciones en este momento. El primer tiempo es un llamado. El primer tiempo es un llamado a aquellos que se sienten lejanos. Aquellos que incluso quizás todo esto le puede parecer algo a la distancia, algo que no se sienten partícipes. Y no me refiero tan solamente a lo que ha sido un cambio exterior, sino que el mover de lo que Dios está haciendo en la iglesia a nivel mundial. Porque, amadas iglesias, tengan por seguro de lo que Dios está haciendo es a nivel de todo el orbe. No somos el ombligo del mundo, no es tan solamente nosotros, sino que Dios está generando la plataforma, ¿saben para qué? Para la segunda venida del Mesías. Y esa plataforma habla de una iglesia como la novia que lo espera, blanca y radiante, habla de una iglesia sobrenatural, habla de una iglesia que manifiesta su voz sin ningún miedo, sin ninguna vergüenza. Porque aun cuando existan profetas que en el mundo, no en el reino, en el mundo declaren que está todo mal, hay una voz que es más potente de parte de Dios que dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia.
Y donde están las tinieblas, mayor es la luz que Él nos entrega. Entonces quiero que podamos orar y hacer un primer llamado a todos aquellos que se sienten distantes de esa luz admirable, a todos aquellos que por diversos motivos y sin el ánimo de condenación, amada iglesia, sino que con el ánimo de poder restaurar y de poder decir, vuelve a casa, vuelve al hogar, vuelve a alinearte a los tiempos del Señor, vuelve a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. Vuelve nuevamente a enamorarte de ese Dios que te trajo desde lugar de esclavitud, desde lugares de condena. Vuelve nuevamente. Porque no dependerá de su estado de ánimo, no dependerá de la cuenta corriente, no dependerá de las deudas, sino que depende de Él. Y si hoy en día necesita algo sobrenatural, pídaselo al Señor. Pero primeramente, vuelva a Él. Dios bendito, te rogamos por todos aquellos que están en este lugar, que están lejanos a ti, Señor. Por aquellos que por diversos motivos quizás están pasando por situaciones difíciles, papá, por circunstancias adversas. Por todos aquellos que, tal como Gedeón lo declaró, preguntan, ¿dónde ha estado el Señor? Para que venga tu voz poderosa nuevamente. Para que venga tu mano de amor, Señor. Para que venga nuevamente el abrazo del Eterno. Para que venga tu gracia, tu aliento de vida, Dios amado. Para que venga la luz de la aurora, Señor, y quite toda tiniebla. Yo quiero pedir que aquellas personas que se sienten de ese modo, que puedan levantar su mano en este momento. Con una acción de fe. Que puedan levantar su mano y quiero pedir a los líderes, a los pastores de la casa que se acerquen a estas personas. Padre bendito, Señor, en el nombre de Yeshua, papá, declaramos un nuevo tiempo sobre esas vidas, papá. Un tiempo de restauración. Un tiempo de misericordia, un tiempo de poder volver a disfrutar del aliento, de esa provisión de parte de Dios. Eres tú, papá, que están llamando, Señor. Es tu voz, papá. Y cuando papá llama, no llama a la silla del acusado. Cuando papá llama a la mesa de la familia. Y la voz de papá está llamando ahora. Vuelve a mí, hijo. Vuelve a mí, hija. Las circunstancias no determinan lo que es el plan del Eterno. Oh Padre amado, Señor, haz que podamos ser uno en ti, Dios bendito, de manera genuina, Señor. Que no tan solamente nos quedemos con esa linda condición que tú nos has entregado de poder ver lo milagroso que ha sido en este tiempo. Y te damos gracias por aquello, Dios. Reconocemos tu mano, reconocemos tu provisión, pero no nos queremos quedar tan solamente en eso. No nos queremos quedar en un programa, no nos queremos quedar en una reunión, no nos queremos quedar tan solamente en un modelo, en un diseño, sino que queremos caminar juntos, papá. Y oramos por todas aquellas manos levantadas, Señor, que necesitan volver a ti, para que tu brazo de amor sea nuevamente extendido. Porque papá está llamando en este día, Señor. Oh, bendito Señor. Gracias, papá. Gracias, Dios, por la nueva oportunidad que estás entregando, Dios. Queremos caminar juntos porque necesitamos caminar juntos, Señor. Porque si no está la persona que está al lado mío, no es lo mismo, Señor. Necesitamos que tú generes, Señor, esa unidad que nos lleve, papá, a salir juntos y a proyectarnos juntos de lo que tú quieres hacer, Dios amado. Gracias, Padre, por los tiempos de restauración que se están abriendo sobre este lugar en este día, papá. Y también quiero hacer una segunda invitación para aquellos que no visualizan el nombre del monte el cual debemos conquistar. Quizás
tu vida no está pasando un momento difícil. Quizás tú puedes decir, no, yo estoy bien con Dios, pero no conozco la conquista. No sé cuál es el nombre del monte que yo debo alcanzar. Porque hay una conquista que el Señor quiere hacer con todos, y eso es así. Pero hay una conquista y hay un ciclo que se debe romper en cada uno de nosotros, amada iglesia. Y esto se relaciona muy fuertemente con las familias. En el caso de Gedeón, para los que conocen el relato, para los que no lo pueden leer, en Jueces habla de que él en la noche, en lo secreto, fue y derrumbó el altar. Y después el altar a Baal, y después a él lo perseguían. Y el altar estaba dentro de su casa. Y eso habla y hace mención a muchas maldiciones generacionales que están manifestándose en nuestra vida y que nosotros no nos damos cuenta. Porque los ciclos se relacionan con eso, con maldiciones por desobediencia de parte del Señor que también deben romperse. ¿Para romperse para qué? Para algo mayor. Padre bendito, en el nombre de Yeshua, Señor, te rogamos que nos seas mostrando, papá, primeramente, cuál maldición debe romperse en nuestras familias, Señor. ¿Cuál ciclo, papá, debe terminar? ¿Cuál ciclo debe llegar a su término en este día, papá? ¿Cuál ciclo debe ya acabarse, Señor? Y no necesariamente va a ser que las cosas cambien de la noche a la mañana, sino que va a ser el comienzo de un proceso nuevo en ti, papá. En el nombre de Yeshua, Señor, yo te ruego que tu espíritu de revelación y de sabiduría nos muestre el nombre de esa maldición, Señor. Y que ahora, papá, comience, Señor, a ser derrumbada. Que ahora comience a ser demolida. Que ahora comience a quebrarse, papá. Que esa cadena que a muchos nos ha tenido, Señor, estacionados, quietos en un lugar, comiencen a quebrarse. En el nombre de Yeshua, papá. Oh Espíritu de Dios, Señor, que tu Espíritu nos dé esa revelación de saber qué maldición debemos quebrantar para poder comenzar a caminar y ascender la conquista nueva que tú tienes, Señor. Reprendemos la miseria, reprendemos la pobreza, Señor. Reprendemos, Señor, la orfandad, papá, en el nombre de Yeshua, Señor. Y declaramos la prosperidad en ti, Señor. La conquista, la identidad de hijo, papá. La identidad de familia, Dios bendito. Haznos conocer cuál es tu conquista en este nuevo tiempo, Señor. No queremos, papá, nuevamente levantar un altar nuestro, Señor, sino queremos que tú nos seas revelando cuál es la dimensión de la voz que quieras impartir en este tiempo, papá. Queremos caminar en nuevas plataformas, no por nosotros, sino que por las generaciones que vienen, Señor. Clamamos por nuestros hijos, Señor, para que no tengan nuestras luchas, papá. En el nombre de Yeshua, Señor, clamamos para que sean quebradas toda maldición generacional que permita caminar a nuestros hijos en libertad, Señor. Porque no queremos ser como Israel, que vivía en constante ciclo de maldición en los tiempos de los jueces. Queremos vivir la libertad que el Mesías nos ha prometido. Es la libertad que tu palabra nos dice, Señor. De gloria en gloria, Señor. Espíritu de Dios, habla en nuestras vidas. Como casa estamos dispuestos, Señor, a recibir tu diseño, papá. A recibir tu monte, papá. Pero te rogamos que tú nos muestres lo que debe ser quebrantado, Señor. Lo que debe caer, papá. Porque para conquistar debemos ser libres. El esclavo no conquista. El que conquista es el Hijo en libertad. Bendito Dios, Señor, quita toda mentalidad de esclavo de nuestras vidas, papá. Ya que podamos disfrutar y caminar en tu libertad, Dios amado. Gracias, Señor, te damos por fe por lo que tú vas a hacer. Gracias, Señor, te damos por fe por lo que tú ya estás haciendo, papá. Gracias, Señor, por la libertad. Gracias por la misericordia. Gracias por el amor, Señor. Gracias por cada cosa que tú edificas en nuestra casa. Porque si el Señor no construye la casa, en vano construyen los edificadores, Señor. Y tú eres el que está construyendo, papá. Tú eres el que está construyendo nuestra familia. Tú eres el que está construyendo nuestros corazones. Tú eres el que edifica, Señor. Y en el nombre de Yeshua, papá, queremos cerrar este tiempo, papá, ofrendando a ti, Señor. Queremos ofrendar en la medida de la dimensión de lo que tú nos estás convocando hoy en día. Queremos, Señor, ofrendar sabiendo de que tú eres nuestra provisión, sabiendo que tú eres el sustento y sabiendo de que se está determinando un tiempo en el hoy y en el ahora de romper ciclos de generaciones que nos han afectado.
le invito a que puedas ofrendar, pero que se dedique un tiempo de orar cuando esté en el altar ofrendando, para que el Espíritu de Dios le sea mostrando qué es lo que debe entregarse mucho más allá de tan solamente un monto monetario.